nos olvide. Vale, perfecto. Y vamos a continuar. Entonces hablábamos en esta laminita de la representatividad de la muestra. ¿Oh? Atención con eso. Atención con lo que tenemos muestreando y lo que necesitamos caracterizar. ¿Okay? Y esto es un paréntesis a hacer en nuestra clase de hoy, pero es una reflexión a hacer para todos los análisis experimentales que ustedes hagan, en cualquier tipo de estudio que hagan. Es importante siempre estar pendiente. ¿Qué representa nuestra muestra? Para poder hacer unas conclusiones válidas, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la porosidad y la permeabilidad? Vale, imagínense aquí tenemos una sección delgada que está a la mano derecha. Las esferas o elipses representan granos. Y los puntitos que están allí vacíos representan poros. Entonces nosotros vamos a ver, necesitamos caracterizar cuánto hay de estos poros. ¿Cuáles son las variables que vamos a definir? Bueno, estas son las variables. Los granos, ya lo dijimos, que van a estar representados por estas esferas, lo vamos a llamar, la sumatoria de los granos la vamos a llamar el volumen sólido dentro de nuestra sección, ¿no? O BS. Los espacios vacíos, que vamos a dibujarlo en verde, estos espacios vacíos que están aquí, lo vamos a llamar poros. Y la sumatoria de esos poros va a definir el volumen poral, o BP. ¿Ok? ¿Quién va a ser la porosidad? La porosidad, vamos a ponerlo en amarillo, está aquí abajo. La porosidad va a ser igual a el volumen de poros, es decir, esta que está aquí, entre el volumen total. ¿Y el volumen total de dónde va a salir? El volumen total va a salir de esta relación que está aquí. El volumen de sólido va a ser igual al volumen total menos el volumen poral. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Nosotros necesitamos estimar el volumen de sólidos, que son los granos. Necesitamos estimar el volumen de poros y necesitamos estimar el volumen total. El volumen total es simplemente agarrar, ya sabemos, ¿no? X, Y es el tamaño de esto por el espesor que tenga. ¿Vale? Por la Z. Esto va a ser el volumen total. ¿Sí? Ese volumen total, ¿vale? Menos el volumen de sólidos, que está aquí, y que va a ser los granos, nos va a dar el volumen de poro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a poder determinar? Ustedes van a poder determinar volumen de sólido. ¿Okay? Van a poder medir aquí. ¿Y qué otro van a poder medir? El volumen total. Simplemente volumétrico. A través de esos dos nosotros vamos a sacar ¿a quién? Vamos a llegar a definir el volumen de poro. ¿Sí? ¿Sí se ve? Vale. Y la porosidad va a ser igual a el volumen de poro entre el volumen total. ¿Vale? Ahí va a ser la porosidad. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros calcular esa porosidad? ¿De dónde la sacamos? Bueno, si estamos haciendo análisis delgada, medimos aquí volumen de poro. Hay programas computacionales que nosotros le damos las pautas y ellos pueden ya detectar los granos y medir el volumen ocupado por los granos. Hay unos inclusive que ya miden el volumen poral. ¿Ok? Les hablaba del volumen de, este es el volumen de sólidos, ¿vale? Hay otras formas de estimar la porosidad, no solamente con secciones delgadas, sino de una manera un poco más precisa. Vale, aquí están las diferentes técnicas. La estimación visual era la que yo les comentaba, se hace con la petrografía, con la sección delgada, y se hacen en 2D. Aquí está, secciones delgadas, otras técnicas como catoluminiscencia, fluorescencia, microscopía electrónica de barrido. En 3D se hacen con microscopio electrónico de barrido o tomografía computarizada.
hay equipos, instrumentos especializados en medir exactamente cada una de estas variables, volumen total, volumen de sólido y volumen poral. ¿Vale? ¿Cuáles son estos equipos? Bueno, aquí vemos varios ejemplos, no los vamos a discutir, pero simplemente se los puse para manera de que ustedes escuchen el nombre. Un equipo que se llama geométrico, otro que actúa en inyección de mercurio, pignómetro de helio, expansión de gas, pesando la muestra. Este es fácil, ¿no? Agarramos una muestra, la saturamos en agua, la medimos seca y la medimos saturada. Y ahí podemos saber el volumen poral. Equipos de resonancia magnética nuclear, ¿vale? Todo eso van a permitir caracterizar o cuantificar, mejor dicho, cada una de estas tres variables, que es la que estamos caracterizando para medir la porosidad. ¿Vale? Volumen de poro, vuelvo y repito, entre volumen total. ¿Ok? Y hay otra técnica que se hace, otra forma, otro camino, mejor dicho, que se hace para caracterizar, que es el camino vía perfilaje de pozo. ¿Okay? En nuestra última clase de esta materia, nosotros vamos a ver operaciones de pozo y ahí vamos a hablar un poco de perfilaje de pozo, pero lo puedo introducir de una vez. Un perfilaje de pozo es simplemente meter una herramienta petrofísica, una herramienta geofísica, mejor dicho, que tiene ciertos detectores o ciertos estimuladores que emiten una señal sobre el medio o que captan una señal del medio o que hacen las dos cosas y ven la respuesta que tiene el medio ante una respuesta que nosotros emitimos o la respuesta natural que tiene el medio. ¿Okay? Y esta respuesta natural va a definir diferentes parámetros petrofísicos de la roca. Aquí hay diferentes perfilajes, densidad neutrón, sónico, resonancia magnética, son diferentes herramientas. ¿Okay? Estas tres específicamente permiten medir la porosidad de una roca. ¿Vale? Estas son las estimaciones visuales que se hacen, unas imágenes de las diferentes técnicas. Ya esta la hablamos, la sección delgada, teñida en este caso. Aquí tenemos una sección delgada que no está teñida, que está en blanco y negro. Tenemos microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, la fluorescencia, la catodoluminiscencia. Cada una de esas técnicas visuales permiten estimar la porosidad y ver su geometría. Fíjense, la microscopía electrónica de barrido, aquí vemos espacios vacíos, ¿eh? Que como reconstruye tridimensionalmente nuestra muestra, nos permite definir los espacios vacíos que hay, ¿vale? Identificar. En la microscopía electrónica de transmisión, aquí hay unos espacitos que quedan de color negro, son también porosidades. En la fluorescencia, por el contrario, la porosidad está de color más verde, ¿vale? En este caso. Y en la catodoluminiscencia aparecen de colores azules, se los voy a meter aquí en unos circulitos azules. Cada una de estas técnicas actúa bajo un principio físico diferente, ¿ok? Cada una, nosotros no vamos a detallar cada una de las técnicas, pero cada una actúa bajo un principio, un fundamento físico diferente. Y nos permite, lo que sí podemos saber es que cada una de estas técnicas nos va a permitir entonces caracterizar la porosidad y la permeabilidad también. Una última técnica que quizás es más familiar para ustedes es la tomografía computarizada. Es simplemente la misma tomografía que hacen en los hospitales. De hecho, las industrias petroleras contratan los servicios de los hospitales o las clínicas que tengan estos equipos y pasan sus barrenos por allí. ¿Okay? Es simplemente la tomografía computarizada, es igual que el rayos X, que la técnica de rayos X que nosotros tomamos, que a muchos de nosotros nos han hecho, pero que en este caso tiene un sensor, una fuente de rayos X que es movible, y que eso permite hacer, digamos, diferentes tomas de datos en diferentes posiciones de la muestra que estemos analizando. ¿Okay? Y con esas diferentes posiciones lo que va a reconstruir es un 3D de la respuesta en rayos X, ¿vale? Eso va a permitir hacer cortes, ¿vale? Asociados a diferentes cortes horizontales en este caso. Y en cada uno de estos cortes horizontales vamos a ver las diferentes geometrías de los poros, que es lo que nos interesa. Y aquí los poros aparecen de color negro. Entonces la tomografía computarizada, que es una técnica medicinal, también es aplicada para la caracterización de una roca yacimiento, específicamente la caracterización de su porosidad y su permeabilidad. Vale, pasamos a lo que es permeabilidad.
que ya hemos ido hablando de ellos. Vamos a ir simplemente a hacer un repasito rápido. La permeabilidad es la propiedad que permite el paso de fluidos a través de los poros interconectados a una roca sin que se dañen ni se desplacen la partícula de la roca. ¿Okay? La permeabilidad es la medida de la continuidad de fluidos que tiene una roca. La unidad de medida de la permeabilidad es el Darcy, ¿vale? La permeabilidad se define de acuerdo a la ley de Darcy. Y aquí vamos a ver una pequeña lámina que quizás ustedes lo han visto en muchas de las materias anteriores, ¿okay? Para definir lo que es la permeabilidad. Hay aquí un cilindro. En este cilindro, ¿vale? Hay diferentes variables involucradas, como son longitud, esta que está aquí, punto inicial, o P1, punto final, o P2, ¿vale? La Q, en este caso que es el caudal, que la unidad de área, que es esta que está aquí, ¿vale? Y la viscosidad del fluido, que le llamamos μ. Entonces, la forma como un fluido atraviese esta sección, ¿vale? Desde la zona de inicio hasta la zona final, la velocidad con que la haga, o el caudal con que lo haga, la Q, va a estar asociado a la permeabilidad, ¿vale? Y este paso de ese fluido por esta sección cilíndrica, en este caso, está gobernado por la famosa ley de Darcy, donde se relacionan cada una de las variables que vimos en el gráfico, ¿ok? Cada una de las variables que vimos en el gráfico que nosotros podemos medir y que podemos cuantificar a priori, y va a haber una última variable que es la permeabilidad, que es la que a nosotros nos interesa. Y de aquí vamos a despejar la permeabilidad y vamos a poder obtener nuestro valor de permeabilidad. Así es como nosotros podemos caracterizar la permeabilidad de un medio poroso. Vale, en la industria petrolera se hablan de diferentes tipos de permeabilidad. Es necesario aquí decirle un poco de esto porque a veces hablamos de permeabilidad absoluta, permeabilidad efectiva, permeabilidad relativa. Sobre todo el petrofísico, que es el que hace este análisis, habla de estos diferentes tipos de permeabilidad y nosotros como geocientíficos tenemos que tener la capacidad de entender a qué se está refiriendo. La permeabilidad absoluta es la facilidad con que se puede fluir una fase a través del medio poroso. A esta es la que calculamos con la ley de Darcy, ¿vale? Que mencionamos anteriormente, y es la que nos interesa, ¿ok? La permeabilidad efectiva, o llamada K0, cuando un medio está saturado por dos o más fases con facilidad o no de flujo, donde cada fase tiene su permeabilidad. Entonces, hablamos de permeabilidad de las fases. Si tenemos un medio que tiene agua y que tiene crudo, entonces hay permeabilidad por cada una de las fases. Y después tenemos permeabilidad relativa, que es el cociente de la permeabilidad efectiva entre la absoluta. ¿Vale? Esto simplemente por conocimiento general de ustedes. Ahora, ¿cómo capturamos la permeabilidad en un pozo? Imagínense que en un pozo, ahora tenemos que imaginarnos que no es tan sencillo como el diagramita para calcular la permeabilidad por Darcy, sino que tenemos más bien una sección vertical, ¿vale? Donde hay un H, o una altura, una profundidad, y hay una sección transversal donde se abre el pozo aquí, ¿vale? Y el fluido del pozo, en vez de tender a fluir de esta manera, en el sentido de la flecha, como sería como fluye cuando la ecuación de Darcy, no, en nosotros fluye de esta manera, de aquí para acá, ¿vale? De manera, lo que se llama, de manera radial. Ok, esto es lo que hablan aquí, el flujo radial, geometría cilíndrica para un pozo, un flujo radial. Okay, esto complica un poco las ecuaciones simplemente de Darcy, porque hay que tomar diferentes otros parámetros para poder calcularla. Okay, nosotros no vamos a discutir cada uno de estos parámetros, pero sí les menciono que hay una ecuación para poder calcularla a una geometría de tipo de pozo. Vale, aquí está la ecuación de Darcy modificada para una geometría tipo pozo. La permeabilidad, vale, la estimamos en laboratorio, ¿no? A través de la ecuación de Darcy. Simplemente inyectamos un fluido en una muestra de un barreno y vemos con Darcy cuánto es la permeabilidad. Pero también la permeabilidad algunas veces tiene relación con la porosidad. Fíjense que aquí estamos graficando porosidades versus permeabilidades y en algunos casos
En algunos datos de los pozos muestran relaciones lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si yo tengo una relación lineal y yo determino mis porosidades, yo puedo estimar cuánto permeabilidad tengo. ¿Ok? Esto es una correlación con la permeabilidad, con la porosidad. Hay otras formas de hacerlo, prueba de pozo, que son ingenieros de petroleros que manejan esto más que todo. De acuerdo al caudal con que fluye un pozo, cuando es puesto a producir, ellos pueden llegar a estimar permeabilidades, ¿vale? Y perfilajes de pozo, ¿ok? En este caso la resonancia magnética puede ser que funcione para estimar permeabilidad, depende de cómo se analice. Las permeabilidades típicas en sedimentos y rocas. Aquí tenemos valores, uy, esta lámina está un poco extraña, pero aquí dice permeabilidad. Y aquí está la granulometría del sedimento. Bueno, entonces, estos son permeabilidades positivas, es decir, buenas permeabilidades, estas son permeabilidades negativas. ¿Vale? Va de 10 a la 1 hasta 10 a la menos 10. Si se fijan, ahora las positivas están asociadas a sedimentos de tamaño de grano grande y las negativas sedimentos de grano pequeño. ¿Vale? Son las llamadas impermeables y las llamadas rocas permeables nos quedarían a mano izquierda de nuestra lámina. ¿Okay? Al igual que en la porosidad, ¿cómo clasificamos nosotros nuestros yacimientos? ¿Cómo clasificamos nuestra roca? Bueno, si tiene valores de permeabilidad mayor a 1000 milidarcy, fíjense esta unidad que está aquí, 1000 milidarcy es igual a 1 darcy. Okay. Si tiene valores mayores a 1 darcy, entonces es una roca excelente. Si tiene entre 250 milidarcy y 1000 milidarcy, es una roca muy buena. Y de 50 a 250 es una roca buena. Vale, fíjense el grafiquito, la tabla de arriba lo que nos dice la permeabilidad de la mayoría de las rocas es menor a 1 darcy. Por eso que trabajamos ahora en milidarcy. La permeabilidad de la roca es muy variable y su rango de variación va de 10 a 100 milidarcy, el cual es considerado bueno. Arriba de este rango, o sea, por encima de los 100 milidarcy, son considerados excepcionalmente altas. Okay. Los rangos típicos, quiere decir los rangos típicos, están aquí. Okay. Las permeabilidades típicas de las rocas están ahí, entre 50 y 250 milidarcy. Cuando tienen permeabilidades más altas que esta, entonces son muy buenos, son excelentes, pero no son normalmente las permeabilidades que ocurren en el medio sedimentario. Vale, ahora, esto es simplemente un par de ejercicios que yo les dejo a ustedes para que lo hagan de manera opcional, para que practiquen un poco con los cálculos. No lo vamos a desarrollar durante la sección sincrónica, simplemente, vuelvo y repito, se los dejo a ustedes. Está la solución allí, me gustaría que ustedes lo trabajaran, pero es de forma voluntaria, ¿vale? Aquí está el primero de los ejercicios. Fíjense, hay un cubo perfecto en este caso, ¿vale? Señalado por este cubo punteado, y adentro hay un arreglo sedimentario. Las partículas o las esferas grises son granos. Hagamos la analogía que son granos. Y nosotros necesitamos caracterizar, entonces, cuál es la porosidad que hay en ese arreglo sedimentario. ¿Okay? Y aquí está todo el procedimiento a hacer para calcular el volumen sólido, el volumen total, después extraer el volumen de poro y llegar por último a estimar la porosidad. De esta forma, nosotros llegamos a estimar una porosidad de 47%, de 0.47. Este es el valor máximo de porosidad que se puede obtener en un arreglo sedimentario de granos perfectamente redondeados, perfectamente esféricos y con diámetros todos iguales. ¿Okay? Este es el arreglo ideal, utópico, que en la naturaleza no existe. ¿Vale? Entonces, a partir de este arreglo utópico, nosotros definimos que la máxima porosidad que se obtiene es de 47%. ¿Ok? De allí las porosidades de las rocas van a ser menores a esto. Y como les decía en principio, normalmente van a estar entre 15 y 20% para buenas rocas yacimientos y por debajo de eso para rocas que no son tan buenas. ¿Vale? Hay otro ejercicio también para calcular un poco de porosidad y de permeabilidad. Aquí en este caso varía un poco su enunciado. Ustedes lo leen con calma y después van a ir siguiendo cada uno de los pasos. ¿Okay? ¿Cómo calculo la porosidad? ¿Cuál es la ecuación que necesito? ¿Cuáles son las asunciones que debo de tener? ¿Cuáles son las ecuaciones que debo utilizar para estimar la porosidad y la permeabilidad en este cilindro que está aquí? ¿Ok?
Como lo dice la lámina, son ejercicios voluntarios, no están puntuados. Ustedes lo pueden hacer con calma en casa, podemos discutirlo después en otra sección. Vale. Vale. Pasamos a la parte de saturación. En la parte de saturación, el término de saturación es sencillo. La saturación es la fracción del volumen de poros de una roca que se encuentra lleno con un fluido, bien sea aceite, bien sea gas o bien sea agua. La saturación se obtiene al dividir el volumen del fluido, que lo vamos a llamar BF, a condiciones del medio poroso, entre el volumen de huecos interconectados, es decir, el BP. Vale. Entonces, nuestra saturación de un fluido tiene esta ecuación. Va a estar gobernada por esta ecuación. Saturación de fluido va a ser el volumen de fluido entre el volumen de poro. Y eso lo vamos a llamar saturación. ¿Ok? Entonces, en un medio, como lo dice aquí el concepto, en un medio poroso van a haber uno de esos tres componentes, dos de esos tres componentes o los tres componentes. Es decir, aceite, agua o gas. Nunca los medios porosos van a estar vacíos, sin nada. Siempre van a tener alguno de esos tres componentes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la saturación de hidrocarburos, de crudo líquido, entonces tengo que saber el volumen de crudo entre el volumen de poro total. Entonces yo puedo tener saturaciones, que lo vamos a llamar SO, hoy viene del hoy, del crudo, que máximo van a ser ¿cuánto? Van a ser 1. ¿Sí? La saturación máximo va a ser de 1, pero de ahí va a tender a disminuir. ¿Ok? Puedo tener una roca que tenga saturación de oil igual a 0.3, es decir, 30%. Saturación de agua, que normalmente la vamos a escribir en, como sus siglas en inglés, SW, igual a 0.7. Esto quiere decir que el medio poroso está ocupado 70% por agua y 30% por hidrocarburo líquido. Bueno, y en el caso tal de que podríamos tener otra roca donde la saturación de agua no es 0,7, sino que puede ser 0.4. Y pudiéramos tener una tercera saturación dentro del mismo medio poroso, que sería la saturación de gas, sería igual a 0.3. Bueno, en este caso tenemos tres saturaciones. Una de gas, una de agua y una de hidrocarburo líquido. ¿Okay? Entonces, esta era la lámina que vendría a continuación. Dice, los poros de un yacimiento siempre estarán saturados a fluido, nunca habrá poros vacíos. Entonces, la saturación es igual a 1. Y de aquí se deduce esta ecuación. Las tres saturaciones que vimos ahorita, saturación de crudo, gas y agua, va a ser igual a 1. Entonces, la saturación de agua más gas va a ser igual a 1, o la de crudo más agua va a ser igual a 1. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cuál es la tipos de fluido que nosotros tenemos, es el caso 1, el caso 2 o el caso 3, nosotros calculando, imagínense que están en el caso 2, si ustedes calculan la saturación de agua, indirectamente están calculando la saturación de crudo. ¿Vale? Porque la saturación de agua va a ser igual a 1 menos saturación de crudo. ¿Vale? Ya la última parte de hoy, que nos queda por ver unas 10 láminas, pero estas van a ir un poco rápido. Y es lo que significa, el punto que queremos desarrollar entre lo que es ambiente sedimentario y desarrollo de buenas rocas, de rocas con buenas porosidades y permeabilidades. ¿Okay? Entonces, en este esquemita que está ahí, en este diagrama, en este bloque diagramático 3D, aparece una serie de ambientes sedimentarios que ustedes probablemente ya están familiarizados. ¿Vale? Tenemos el ambiente glaciar, el ambiente lacustrino, el ambiente costero, que es todo esto que está aquí en esta zona en verde, ¿okay? Ambiente desértico. Y luego aparecen señalados con círculos rojos cuáles son los ambientes donde las condiciones de sedimentación, las condiciones de energía, van a permitir que se formen buenas rocas yacimiento. ¿Okay? Son los ambientes tipo desértico,
ambientes fluviales, ambientes deltaicos, ambientes costeros o de playa, y los ambientes marino profundos, ¿okay? Principalmente allí. ¿Por qué? Porque dentro de estos ambientes, en algunas zonas de estos ambientes van a haber condiciones energéticas estables que permitan una selección de granos apropiada, que permitan una redondez de los granos apropiada, que permita un escogimiento de los granos buenos, ¿okay? Todos esos parámetros texturales que vimos parte de esta clase. ¿Por qué no en el glaciar? ¿Por qué no hay buenas rocas en el yacimientos en un ambiente glaciar? Les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué sucede en el glaciar? ¿Cómo es el material en el glaciar? ¿Puede repetir la pregunta bien explícita, profe? La pregunta es, ¿por qué en un ambiente glaciar no se forman buenas rocas yacimiento? Es que en un glaciar van a haber muchos cambios morfológicos y bueno, en cuanto al nivel del agua también, porque los glaciares se derriten depende del glaciar, pero por lo general tienen una tasa de derretimiento bastante alta. Aparte, los clastos o las rocas que encontramos ahí son muy fracturadas debido a la acción del hielo. Correcto, perfecto. La segunda parte, exactamente. Los clastos son muy fracturados. ¿Cuál es su geometría? ¿Son redondeados los clastos? No muy angulosos. Son angulosos. ¿Son bien seleccionados? O sea, ¿todos tienen el mismo tamaño? No, tampoco. Vale, entonces no cumplen ninguna de las condiciones texturales. ¿Y esto por qué? Porque el glaciar prácticamente lo que es una máquina demoledora de roca, ¿vale? Donde no actúa con la misma energía, sino que va fragmentando rocas de diferentes tamaños. No las redondea porque no las transporta de encima de ella. Bueno, las que transporta encima de la masa de hielo no sufren ningún proceso abrasivo, por lo tanto las rocas, los sedimentos se mantienen angulares. Entonces no va a cumplir ninguna de las condiciones texturales que vimos para formar una buena roca yacimiento. Eso es todo. En un ambiente desértico, ¿qué es lo que sucede? Hay una energía constante, que es la energía del viento, que esta energía va a permitir mover unos sedimentos del mismo tamaño, entonces va a permitir hacer una buena selección, los va a poner a chocar unos contra otros, entonces va a ser un proceso de abrasión y los va a redondear. Entonces en el ambiente desértico se forman excelentes rocas yacimientos, igual que en la playa. Este proceso que ocurre de olas en la playa, o la rompiente de la ola en la playa, lo que hace es que los granos se vayan redondeando cada vez mejor. Y hay una buena selección de grano y un buen redondez. Entonces la porosidad va a ser mejor. ¿Ok? Profe, y en el caso de Alaska, ¿qué es ambiente glaciar? Sí, Y hay petróleo. claro, pero hay que estar cuidado con lo que son los ambientes actuales y los ambientes donde se formó el petróleo. Ojo con eso, ¿ah? Los ambientes actuales y los ambientes donde se formó el petróleo. Y eso lo podemos, ni siquiera tenemos que irnos a Alaska para imaginarnos eso, ¿ah? Nos imaginamos esto en la Amazonía. En la Amazonía tenemos petróleo actualmente. Cuando hablamos hace unos días de que las rocas generadoras aquí, a pesar de que había muy buena productividad biológica, no se preservaba esa materia orgánica. Pero sin embargo hubo una roca generadora. ¿Por qué? Porque la roca generadora no se formó con las condiciones actuales de la Amazonía. Se formó con otras condiciones depositacionales. La formación Napo es una roca formada en condiciones marinas, ¿vale? Condiciones marinas de plataforma donde había una alta productividad biológica y una buena preservación. ¿Sí? Entonces no es la Amazonía actual. Tú pudieras decir también tal cual, extrapolar la misma pregunta y decir, ¿por qué en la Amazonía hay petróleo si no se preserva materia orgánica? No, porque estamos hablando de lo actual contra el momento de que se formó. Alaska es lo mismo. Actualmente son hielo, son ambientes glaciales, pero la roca donde está el crudo no son rocas de yacimiento formadas en ambientes glaciales. ¿Vale? ¿Sí queda claro ese punto, Alex? Sí. Igual que en el Medio Oriente. En el Medio Oriente tú puedes llegar a pensar de que el ambiente desértico actual es lo que favorece la formación del hidrocarburo, la roca de yacimiento, pero no es así. Ese ambiente desértico es el actual.
Las rocas yacimientos en realidad fueron formadas en ambientes fluviales, ¿vale? Cuando en el Medio Oriente tenía otras condiciones de depositación a los sedimentos. Vale, entonces, aquí simplemente estos son laminitas que no vamos a entrar en detalle. Simplemente les voy a poner en un ambiente fluvial. Y en un ambiente fluvial, si se acuerdan, columnas sedimentarias en el ambiente fluvial, toda esta parte que voy a señalar aquí son arenas. ¿Vale? Arenas que van a estar aisladas por cuerpos litológicos de arcillas, en este caso que son los oscuros que estoy señalando. Entonces, nuestra roca yacimiento, estas arenas que están aquí en un ambiente fluvial, van a tender a ser buenas rocas yacimiento. ¿Vale? En un ambiente deltaico como este que está aquí, también tenemos buena formación de cuerpos de arena, ¿okay? Donde puede ocurrir apilamiento de estos cuerpos de arena y, por lo tanto, representan buenos sitios para tener buenas porosidades y permeabilidades. La formación hollín, ¿vale? Está dentro de un ambiente fluvial o un ambiente deltaico. Ya les toca a ustedes averiguar un poco más al respecto. Dentro del ambiente deltaico hay diferentes modelos de ambiente deltaico. Nosotros no vamos a entrar en el detalle, pero fíjense, aquí hay un delta que está dominado por río, que es lo que estoy dibujando en rojo, y en la cabeza de aquí del delta, que tiene esta forma, en forma de abanico, es un delta donde dominan los procesos fluviales. Se forman estas columnas que están a mano izquierda, pero también tenemos otros deltas como este que está aquí, que es donde dominan los procesos de oleaje. ¿Okay? Entonces, los cuerpos de arena que estoy dibujando en verde son los atractivos en este caso. Tienen otra geometría, otros espesores, pero al final son buenos también para rocas yacimientos. Los deltas dominados en este caso por marea, fíjense la geometría que tienen los cuerpos van a ser un poco diferentes de los anteriores. Las arenas van a estar perpendiculares a la línea de costa. En este caso, forma arenas también, ¿okay? Que son buenas para porosidad y permeabilidad, buenas como rocas yacimiento. Tenemos el ambiente estuarino, que en caso de ser, no sé si ustedes saben la diferencia entre el delta y el estuario, pero el delta, fíjense, este es un río, el delta los sedimentos crecen hacia el mar, y en el estuario simplemente si este es el río, hay una boca hacia el río, ¿okay? Aquí no hay sedimento, aquí sí hay sedimento. Esta es la diferencia principal entre lo que es un delta y un estuario. Algunas personas dicen que es cuestión de escala, nosotros no vamos a entrar en el detalle, pero bueno. Lo importante para nosotros es que un ambiente estuarino también va a permitir acumulaciones de cuerpos de arena importantes con buenas porosidades y buena permeabilidad. Un ambiente costero como en la playa donde nosotros vamos, aquí está la playa. Okay, aquí está la zona de arena de las playas. Aquí es donde ustedes van en verano, o los que están en Salinas como Bruce, que pueden ir todos los días, ¿verdad? Se bañan a la playa y allí hay una buena acumulación de arena y hay una buena formación de cuerpos sedimentarios con buenas porosidades para formar yacimientos. Por último, el ambiente marino profundo, también, que simplemente es como un delta, pero por debajo del nivel del mar. Acá no lo voy a complicar mucho con este concepto. Es un delta que ocurre por debajo del mar, prácticamente. Hay formación de cuerpos sedimentarios también importantes, buenas arenas con porosidades buenas y permeabilidades buenas, que funcionan como excelentes rocas yacimiento. También tenemos los ambientes carbonáticos. ¿Okay? Acuérdense de este esquemita que está aquí en 3D. Tenemos los cuerpos carbonáticos, los arrecifes, tienen diferentes geometrías, diferentes génesis, y estos arrecifes pueden funcionar como excelentes rocas yacimientos también. Bueno, esto era todo lo que quería discutir con ustedes de roca yacimiento y de roca yacimiento y permeabilidad y porosidad. Vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿ok? Para quedarnos con las cosas clave. Entonces tenemos que una roca yacimiento es la roca donde tiene características petrofísicas particulares para poder almacenar hidrocarburos. Esas características son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad son los espacios, digamos, vacíos, que no está ocupado por un material sólido dentro de la roca. Eso lo vamos a llamar porosidad. Y la conexión entre esos espacios la vamos a llamar permeabilidad. ¿Ok?
Entonces hay una serie de parámetros que controlan la porosidad de una roca y por ende su permeabilidad. Esos parámetros son principalmente texturales, como tamaño de grano, como el tipo de grano, la geometría de los granos. No vamos a entrar en el detalle de cada uno, pero hay parámetros texturales que la controlan. Y hay una serie de procesos también que la controlan, como son los procesos diagenéticos. ¿Okay? Dentro de los procesos diagenéticos tenemos algunos que favorecen la porosidad y otros que desfavorecen la porosidad. ¿Okay? Por ejemplo, el de disolución, que es la disolución de un grano, va a favorecer la porosidad, mientras que la cristalización de un grano va a desfavorecer la porosidad. ¿Ok? Por decir dos ejemplos. Para nosotros caracterizar el medio poroso, necesitamos definir entonces cuál es la geometría de los poros, cómo se presentan los poros, si están rellenos o no están rellenos, una serie de características que nosotros debemos de definir. Y que hay diferentes formas de medir la porosidad. Se puede medir en laboratorio, se puede medir de manera visual y se puede medir por resonancias magnéticas, por perfilajes de pozo. ¿Ok? Todas estas técnicas lo que van a perseguir son medir el volumen de poros que hay dentro de nuestra roca. Y el volumen de poro lo vamos a llegar a saber determinando el volumen de sólidos que hay y el volumen total de la roca. ¿Ok? La permeabilidad, como lo decíamos anteriormente, es la conexión entre los granos y va a estar relacionado a la capacidad que tiene una roca de dejar fluir el fluido a través de ella. ¿Ok? Entonces, al hablar de flujo de fluido, tenemos que hablar de la ley de Darcy, la ecuación de Darcy, es la que gobierna un flujo de fluido. Entonces, la permeabilidad va a estar calculada a través de la ecuación de Darcy. Hablamos y dijimos que en un pozo petrolero tenemos que hacer ciertos ajustes y ciertas adaptaciones a la ley de Darcy para poder aplicarla a un pozo que tiene una geometría un poco diferente. ¿Ok? La permeabilidad igualmente se puede calcular por perfiles de pozo, por correlación con porosidad y a través de instrumentación como la tomografía computarizada. ¿Ok? Ya por último hablamos de lo que era la saturación. Y la saturación decíamos que era la relación que existía entre un fluido, el volumen de fluido y el volumen de poro. Dijimos que podían haber tres fluidos dentro de una roca, dentro del espacio poroso, que esos eran crudo, agua y gas, que pueden haber saturación de cada uno de esos tipos de fluido. Y después, en la última fase de la presentación, hablamos de los ambientes sedimentarios y aquellos que favorecen la formación de una roca yacimiento. Entonces, hay algunos ambientes sedimentarios que por sus condiciones energéticas, por su forma de formar sedimento y de formar roca, no permite la acumulación de buenas rocas yacimiento y hay otros que sí la permiten. Hablamos del ejemplo de un ambiente glaciar, Anderson lo explicó muy bien, y después hablamos hablamos del otro ejemplo del ambiente desértico. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren que repasemos algo, quieren que aclaremos algo respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Profe, un poco lo de las fases sedimentarias. Vale. Mira lo que vamos a hacer. Me queda menos de un minuto para que se termine la presentación. Entonces, igualmente, voy a comenzar a explicarte y se va a cortar y voy a entrar otra vez. Entonces, los que quieran entrar nuevamente, vamos a estar respondiendo esa pregunta y cualquier otra que ustedes tengan. Y si no, los que no quieran entrar no tienen necesariamente que entrar, ¿vale? De todas maneras, lo vamos a estar grabando. ¿Ok? Entonces, a ver, para nosotros poder entender las relaciones que hay entre los ambientes sedimentarios y la formación de buenas porosidades, de buena permeabilidad, lo que tenemos es que manejar esto que está aquí. ¿Ok? Cuando hablamos de quiénes son los parámetros que controlan la permeabilidad, la porosidad, hablamos de que habían parámetros sedimentológicos que controlaban la porosidad en una roca. ¿Ok? Y entonces el primer parámetro que